¿Listo? ¿Sí está grabando? Parece que sí. Bueno, entonces vamos a comenzar. Entonces, como hablamos la semana pasada, eh, hoy vamos a comenzar con el último tema de cálculo 1 y es, digamos, aplicaciones de la derivada. ¿Para qué sirve entonces la derivada? Para comenzar a hablar de aplicaciones de la derivada, tenemos que empezar a hablar de lo que son los extremos de una función. Entonces, estas tres gráficas resumen un poco lo que es un extremo de una función. Y hablamos de máximo absoluto y de mínimo absoluto. Entonces, máximo absoluto, pues es el valor de la función que hace que la función sea máxima en todo el intervalo en que la función es definida. Es decir, en todo su dominio. Bien. Y el mínimo absoluto es el valor de la función que hace que la función sea mínima en todo su dominio. Entonces aquí tenemos tres ejemplos. Entonces tenemos esta función que es como una parábola. Imaginémonos que está definida en todos los reales. Entonces que esta parábola, pues por aquí a la izquierda, por aquí a la izquierda sigue, ¿no? Por aquí a la derecha sigue para allá. Entonces esta función en particular no tiene un máximo absoluto, porque el máximo absoluto pues no existe porque cada vez se va haciendo más y más grande. Pero sí tiene un mínimo absoluto, que es este punto que está aquí. Es el valor donde la función es mínimo. Bien. En este caso, esta función no está definida sobre todos los reales, sino que está definida sobre 1,2. Es decir, solamente tiene de dominio este intervalo que está aquí. De aquí para acá, la función no existe y de aquí para acá, la función tampoco existe. Y aquí también podemos hablar de mínimo y de máximo. En este caso, el mínimo absoluto sería este valor que está aquí. Es lo mínimo que puede tomar la función. Y ojo que no confundir mínimo con el valor mínimo de x, ¿no? O sea, en este caso, el mínimo no es 1. El mínimo realmente sería este valor de aquí, ¿sí? Este valor que estaría en este punto de acá, en y, ¿sí? Ese sería el mínimo. Y el máximo, pues sería este valor que está aquí. El máximo no es 2, ¿sí? El máximo es cuál es el valor que toma la función en este punto, que sería este valor de aquí que pues ahí no aparece. Bien. ¿Qué es 1 y qué es 2? Pues son los puntos donde la función se hace mínima o máxima. Pero no quiere decir que sean los máximos y los mínimos. ¿Sí me entienden? En este caso en particular, por ejemplo, la función toma el mínimo en el límite inferior, en el intervalo de la izquierda, ¿sí? El 1 y el 2 acá. Es decir, en este intervalo, justo en los extremos, aquí y acá, es donde toma el mínimo y el máximo absoluto. En este caso, de esta función de acá de la izquierda, el mínimo absoluto no está en los extremos del intervalo del dominio, sino que está ahí como por la mitad, digamos. Si vemos este ejemplo de aquí, fíjense que aquí en esta función, el mínimo está aquí, en 0, por ejemplo, y el máximo está en este valor de aquí. El mínimo no es -1, no es 0, ni es 2. Es cuánto vale la función acá, cuánto vale la función acá. ¿Bien? O sea, profe, cuando está más abajo, ¿ok? Sí, exactamente. El mínimo absoluto, viéndolo en una dimensión, en dos dimensiones más bien, es el que está más abajo. Y el máximo absoluto es el punto que está más arriba. Exactamente. Tenemos una función así, por ejemplo. Bueno, digamos, el máximo absoluto pues sería, suponiendo que esto aquí va para acá, sería este aquí, este sería el máximo absoluto, y aquí sería el mínimo absoluto de esa función. Bien.
Bien, entonces, esos son los extremos absolutos. Los extremos absolutos, es decir, el valor donde la función es máxima y el valor donde la función es mínima. Hey, profe, ¿Sí? y por ejemplo, si tenemos una función por partes, pero una parte, pues, o sea, en dos partes de la función, ambas tienen el mismo valor máximo. O Ese es el sea, valor máximo. Si en dos partes el valor máximo es igual, pues de todos modos hay un solo valor máximo. Siempre va a haber solo un valor máximo absoluto. ¿Sí? ok, ok. O Y sea, también sí, exacto. un valor mínimo también va de uno solo. Absoluto, sí. Ahora, luego vamos a ver otro tipo de mínimos, pero el mínimo absoluto sí solamente es uno. ¿Sí? Y el máximo absoluto también es solamente uno. Bien. Digamos, si cogemos un montón de gente y decimos cuál es la más alta, siempre es solo uno o dos, pero, o sea, pueden haber varios, pero todos tienen la misma altura. ¿Sí? Y si cogemos un conjunto de gente y queremos ver cuál es la más pequeña, pues puede haber varios que sean los más pequeños, pero el valor mínimo de la altura siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Y solo uno. ¿Sí me explico? Sí, sí, profe, sí. Ok. Y entonces aquí tenemos el teorema del valor extremo, que es que una función f que es continua sobre un intervalo cerrado a, b, siempre tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto sobre el intervalo. Pero, ojo, mírense que aquí es importante esto. El intervalo tiene que ser cerrado. Es decir, por ejemplo, este caso es un caso donde el dominio es un intervalo cerrado y este también. Este caso de aquí, el intervalo no es cerrado, porque ¿cuál es el intervalo del dominio? En este caso, el intervalo del dominio sería de menos infinito hasta infinito. Este sería el dominio. Esto no es un intervalo cerrado, mientras que en este caso sí y en este caso sí. Entonces, en este caso de aquí, por ejemplo, ponle otro color. En este caso de aquí, ¿sí? Como el dominio, la función es continua sobre el intervalo cerrado 1,2, entonces esta función tiene un mínimo absoluto y un máximo absoluto fijo. Y ahí, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí y aquí. Esta función de aquí también está definida sobre menos 1,2, un intervalo cerrado, la función es continua, entonces esta función tiene un mínimo absoluto y un máximo absoluto. Que fíjense Profe, que en tengo una este, pregunta. sí, Por O ejemplo, sea, bueno, no sé si me está adelantando algo, pero por ejemplo, en una función como la función tangente, existe un máximo y un mínimo absoluto. en la Ajá, función tangente, ¿cómo es? es la Así, que, ¿no? pues, ajá, la cosa esa. Entonces, en este caso no hay ni un mínimo ni un máximo absoluto, porque por este lado va para abajo, por este lado va para arriba, y no hay un valor que sea menor que todos, ni un valor que sea mayor que todos, ¿sí? Ok, Entonces, fíjense que lo importante de este teorema del valor extremo es que si está definida sobre un intervalo cerrado, fijo tiene un mínimo y un máximo absoluto. El caso de la función tangente, de hecho, me parece hasta un buen ejemplo, es que la función tangente no está definida sobre un intervalo cerrado, porque la función tangente estaría definida entre menos pi medios y pi medios, abierto, ¿sí? Abierto. Tangente de 90 no existe, tangente de 90 no existe, ¿sí? Tangente de menos 90 tampoco. ¿Ven? Entonces, por eso es que esta función no le aplica el teorema del valor extremo, porque esta función está definida sobre un intervalo abierto, mientras que esta no. Igual este caso está definido sobre un intervalo abierto,
Por lo tanto, no podemos asegurar que haya un mínimo y un máximo absoluto. Por pura casualidad, esta función sí tiene un mínimo absoluto, pero no lo podemos asegurar para todas. Mientras que si está definida sobre un intervalo cerrado, sí podemos asegurar que haya un mínimo y un máximo absoluto. ¿Sí ven la diferencia? Sí, sí, profe, sí. Listo. En este caso, el mínimo y el máximo absoluto están justamente en los extremos del intervalo. Pero eso no pasa siempre. De hecho, aquí hay otro ejemplo a la derecha en que el mínimo no está en uno de los extremos del intervalo, sino que está como en la mitad. Bueno, no en la mitad exactamente, pero casi en la mitad, dentro del intervalo. Muy bien. Entonces, ejemplos de funciones definidas sobre un intervalo cerrado, pues los dos de la gráfica, que es este de aquí. La primera es esa, ¿sí? Pero fíjese que fx igual a x cuadrado podríamos definirla de dos maneras. Cerrado o abierto. Es decir, esa grafiquita que teníamos atrás estaba así, ¿no? Entre menos 1, pero entre 1 y 2. Vamos para el tablero porque eso aquí es muy difícil. Entonces, tenemos nuestra gráfica. Es como así. Y en el caso de la gráfica que teníamos allá dibujada en las diapositivas, lo que teníamos era algo así. Y entonces esto era 1 y esto era 2. Entonces lo que tenemos aquí es dos posibilidades, o bueno, varias posibilidades. Si la función está definida sobre el intervalo 1,2 cerrado, ¿sí? La función definida sobre el intervalo 1,2 cerrado. La función sí tiene un mínimo. Ve que esto ahora no escribe. Si la función sí va a tener un mínimo, ¿y el mínimo cuál va a ser? Pues va a ser f de 1. ¿Sí? Ese va a ser el mínimo de la función. Y la función va a tener un máximo. Y ese máximo va a ser f de 2. ¿Sí? Correspondería a este punto de aquí. Este sería f de 2 y este sería f de 1. Y ahí tendríamos el mínimo y el máximo. Pero ¿qué pasa si nuestra función ya no está definida en 1,2 cerrado, sino que está definida en 1,2 abierto? Entonces ya no de esta manera, sino abierto. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede aquí? Que ¿cuánto es el mínimo? El mínimo de esta función, fíjense que en teoría debería ser algo aquí, ¿no? Pero como nunca llega a tocar el 1, realmente no tiene mínimo. No tiene mínimo. Y el máximo nunca llega a tocar esto, por lo tanto, no tiene máximo tampoco. No tiene. Esto de X significa no tiene. Ponerlo con rojo. No tiene. ¿Sí? Porque por más de que me acerque mucho, siempre va a tener un valor más grande. Nunca va a llegar a algo que sea mayor. El mayor de todos. Entonces, por eso, si lo definimos así, sí tiene mínimos y máximos, pero si lo definimos así, pues no. ¿Bien? Profe, ¿y no se podría que por lo menos uno fuera abierto y otro cerrado? O sea, Sí, exactamente. En ese caso, listo, Ah, sí, un máximo o viceversa. podríamos definirlo así, por ejemplo, en cuyo caso
el mínimo tampoco tendría, no tendría mínimo, pero el máximo sí lo tendría. Pues en este caso el máximo sería f de 2. ¿Sí? Sería uno de los, porque ya podría tomar este valor de aquí. Sí lo podría tomar. Bien. Entonces eso es lo que tiene que ver con máximos y mínimos absolutos. Pero también podemos hablar de máximos y mínimos relativos. ¿Sí? Máximos y mínimos relativos es como, por así decirlo, un valor que alrededor de él es el mayor de todos. ¿Sí? Un máximo relativo es un valor tal que alrededor de él es el mayor de todos. Entonces es como cuando uno hace una caminata y quiere llegar a cierto sitio y a veces sube unas montañitas, pero todavía no llega a la cima. Entonces como que sube, 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 de repente llega como a un lugar donde hay una muy buena vista y, y ahí es un máximo relativo, pero igual luego tiene que volver a subir, ¿sí? Tiene que volver a seguir subiendo. Entonces, por así decirlo, pensándolo en términos de funciones, los máximos y los mínimos relativos son o montañitas o bajaditas, ¿sí? Entonces una función puede tener muchos máximos y muchos mínimos relativos, ¿sí? Aquí hay varios mínimos y máximos relativos. Y puede tener un máximo absoluto y un mínimo absoluto. ¿Sí? Entonces, en este caso, hablamos que esto es un máximo relativo porque imagínense que dibujáramos una bolita alrededor de esto y este valor es el máximo en esa bolita, ¿sí o no? Lo mismo aquí. Ese valor es el mínimo en esa bolita. Si hay alguna bolita en el cual el valor es máximo o es mínimo en esa bolita, pues entonces quiere decir que es un máximo o un mínimo relativo. En este caso hay otros ejemplos. Aquí hay otro máximo relativo, si ven acá, aquí también. Y fíjense que aquí también, esto es como un pico, pues igual es como con las montañas. Si tenemos un pico, pues también va a ser un máximo o un mínimo relativo. Bien. Eh, entonces es igual como si alguna vez han tenido la oportunidad de escalar una montaña o de subir a una montaña, pues seguramente habrán experimentado eso, como que a veces va llegando uno a la cima y llega a la cima y resulta que es la cima de una montañita antes de la montaña importante, ¿no? Entonces esas cimas son como máximos y mínimos relativos. Profe, y funciona igual de las funciones esas con picos, o sea, es lo mismo. Igualito, igualito. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, solo mirándolo, podemos ver que aquí hay un mínimo relativo, aquí hay un máximo relativo y aquí hay otro mínimo relativo, solo mirando. ¿Sí? No estoy haciendo cálculos, solamente estoy mirando la gráfica. Bien. Si la función estuviera definida, por ejemplo, entre -3 y, qué sé yo, aquí 2, por ejemplo, ¿sí? Entonces, yo podría decir otra cosa de esa función. Y es que podría decir que este valor de aquí no solo es un mínimo relativo, sino que es un mínimo absoluto. Porque fíjese que no hay nada que esté por debajo de ese valor. Y en cuanto al máximo absoluto, este no es el máximo absoluto. Este de aquí no es el máximo absoluto, porque fíjese que aquí hay pedazos más grandes. Entonces, digamos que si que la función llegara hasta aquí, digamos que llegara hasta aquí, y por aquí hasta acá, entonces el máximo absoluto sería
este de aquí. ¿Bien? Entonces una función tiene máximos relativos, mínimos relativos, y puede que tenga un máximo absoluto y un mínimo absoluto, como puede que no lo tenga. En este caso, fíjense que esta función tiene un mínimo relativo aquí, ¿sí? y ya, no tiene máximo ni mínimo, no tiene máximo absoluto, pero también ese mínimo relativo también es el mínimo absoluto, porque es el más pequeño de todos. Entonces, el máximo absoluto es cuando uno llegó a la cima de toda la montaña que quería subir. Y los máximos relativos son todas las montañas a las cuales uno tuvo que subir antes de llegar a la más grande. Y lo mismo los mínimos relativos. Profe, una pregunta. Sí, Profe, o sea que solo damos máximo relativo a, a las curvitas, por decirlo así. Las puntas no tienen nada que ver. las puntas también. Sin embargo, tiene que ser una punta que esté dentro de la función. O sea, en este caso, yo creo que su pregunta viene por este Sí, punto de sí, aquí. sí. En este punto de aquí no es ni máximo ni mínimo relativo porque resulta que hacia acá no hay nada, no es una montaña en sí mismo, ¿no? Sino que es solamente como un pedazo. Pero de todos modos es una cuestión de perspectiva. Tampoco es tan raro pensar que esto puede ser un mínimo o un máximo absoluto. Después vamos a ver que los extremos son importantes, ¿sí? Pero más adelante. Profe, pero o sea, en esa función no hay mínimo ni máximo absoluto. En la de la derecha En la de la derecha, sí. hay un mínimo absoluto. Claro que es Este. ese. Ah, ok. Máximo no, porque digamos que esto sube por aquí todo lo Ujú. que quiera. ¿Sí? O sea, hasta donde nos muestra la gráfica, ese es el mínimo absoluto. De- sí. Ahora, yo lo sé porque la función está aquí. Y yo sé que sí, solo tiene uno. ¿Sí? Y luego vamos a aprender cómo saber que efectivamente hay un máximo o un mínimo. ¿Sí? Bien. Entonces, como de pronto algunos de ustedes ya se habrán empezado a dar cuenta, si uno ve una serie de montañitas así, y como estamos hablando de aplicaciones de derivadas, tenemos que pensar en derivadas. ¿Y cuál es el valor de la derivada en cada una de estas montañitas? ¿Cuánto es el valor de la derivada en esas montañitas? Sería cero, ¿no? Exactamente. El valor de la derivada en esas montañitas es cero. Fíjate, cuando llega a esto de aquí, esto es un máximo relativo. Pero si vemos cuánto va la derivada aquí, la recta tangente es esta, por lo tanto la pendiente de la recta tangente es cero. Entonces, en otras palabras, y' es igual a cero. La derivada es igual a cero. Lo mismo aquí, ¿sí? Y lo mismo aquí. Son mínimos relativos estos dos, y en ambos la derivada es igual a cero. ¿Ven? Entonces, eso nos está indicando que la derivada es o nos puede estar dando una medida o un valor que nos ayude a explicar los mínimos y los máximos absolutos. Entonces, por eso hablamos ahora de lo que es un número crítico. El número crítico de una función es un número C en su dominio para el cual f' de C es igual a 0 o f' de C no existe. Entonces, f' de C igual a 0 son los puntos donde la derivada es igual a 0, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? En este caso de la gráfica, cuadró que los puntos donde la derivada era igual a 0 se convierten en los máximos y los mínimos absolutos. Pero existe casos en que esto no es cierto. Pero digamos que
por una indicación, digamos, como ayuda, podemos ver que en este caso sí lo es. Pero les voy a presentar otro caso. Entonces, imaginémonos una gráfica que sea así. Pues, por ejemplo, y luego llega aquí y y luego sube. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso tenemos un valor. Aquí la derivada de 0 es un máximo absoluto. Aquí la derivada de 0 es un mínimo absoluto. Aquí la derivada de 0 es un mínimo absoluto. Y aquí la derivada también es 0, pero fíjense que no es ni mínimo ni máximo absoluto. Bien, pero, Profe, sí, o sea, ¿cuántos máximos y mínimos absolutos pueden haber? todos los que quieran. Todos los que pueden haber infinitos, de hecho. Ahí, Por profe, ejemplo, pero en la función seno y coseno hay infinitos máximos absolutos e infinitos mínimos absolutos. Me enredé porque ajá, antes había dicho que nada más dos. Ah, no, perdón, me equivoqué. Puede haber infinitos máximos y mínimos relativos, pero máximo absoluto y mínimo absoluto solamente hay uno. Sí. Ah, ya, bien, listo, gracias. Pero en este caso, fíjense que estos son los puntos donde la derivada es igual a 0. En todos estos la derivada es igual a 0. En este. Pero solamente en estos tres, son máximos o mínimos relativos. En este la derivada es 0, pero no es ninguna de las dos, ni máximo ni mínimo. Solamente es un número crítico. Entonces, los números críticos son los valores de la función donde la derivada es igual a 0 o donde la derivada no existe. Entonces, recordemos dónde son los puntos en que la derivada no existe. Entonces, la derivada no existe, por ejemplo, en los picos, ¿sí? Recordemos que si teníamos algo así, por ejemplo, habíamos dicho que en esos puntos de ahí que son picos, la derivada no existe. ¿Sí recuerdan? Como por ejemplo el valor absoluto. Entonces, en este punto la derivada no existe. En este punto la derivada no existe. Estos dos puntos de aquí también se consideran números críticos. Entonces, en esta gráfica que acabé de hacer aquí, los números críticos serían todos los valores donde la derivada es igual a 0, que son, por ejemplo, estos de aquí. Esos serían todos los puntos, los números críticos. Y todos los números, los puntos, donde la derivada no existe. ¿Dónde no existe la derivada? Aquí y aquí. Entonces, todos los puntos en rojo y en verde son números críticos. Bien. Entonces, cuando queremos hallar todos los números críticos de una función, tenemos que ver para cuáles valores la derivada es igual a 0 y para cuáles valores la derivada no existe. Y fíjense que si vemos este gráfico de aquí, todos los máximos y los mínimos relativos están dibujados ahí, con punticos que son números críticos. Pero lo que vamos a ver es que todos los máximos y todos los mínimos son números críticos. Pero no todos los números críticos son máximos o mínimos. Y la prueba es este, por ejemplo, y este. Esos dos que acabé de colocar ahí son números críticos, pero no son ni máximo ni mínimo relativo. Los otros sí. Entonces, hallemos los números críticos en algunos ejercicios. Entonces, hallar los números críticos de f de x igual x logaritmo natural de x. Entonces, a ver, les escribo aquí.
Entonces, queremos hallar los números críticos de x, de la función x logaritmo natural de x. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para escribir aquí con este. ¿Qué podemos hacer entonces? Si los números críticos son los valores donde la derivada es 0 o donde la derivada no existe, pues entonces lo que tenemos que hacer es la derivada. ¿Cuál es la derivada? Entonces la derivada de eso que está aquí, pues ya ustedes son unos expertos en derivar. Entonces la derivada del segundo más x por la derivada del logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces esto lo que me da es logaritmo natural de x más 1. Ahí tenemos la derivada. Entonces, para hallar los números críticos, entonces lo que tenemos que hacer es mirar para qué valores esto es 0. Entonces decimos, bueno, logaritmo natural de x más 1 es igual a 0 y despejamos x. ¿Sí? Entonces, logaritmo natural de x es igual a menos 1. Entonces, x es igual a e a la menos 1. Y bueno, y eso me da un valor. ¿Qué quiere decir esto? Que x igual e a la menos 1 es un número crítico. Y ahora tenemos que mirar para qué puntos esta derivada no existe. Bien. ¿Y para qué puntos esta derivada no existe? Bueno, el logaritmo natural solo está definido para los valores positivos. Pero dentro de los valores positivos no hay ningún problema. Es decir, no hay ningún punto donde el logaritmo natural de x no exista. ¿Bien? En Entonces, cero no da más error. sí, pero ese 0 tampoco es parte del dominio de la función. Entonces, fíjense que el dominio de esta función es de 0 hasta infinito. Entonces, dentro del dominio de la función, no hay ningún valor de x para el cual la derivada no exista. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el único punto crítico sería este de aquí, x igual e a la menos 1, que de hecho corresponde a un mínimo, que ya tenemos la gráfica aquí, esta. Borro todo eso. Esta es la gráfica de x logaritmo natural de x. Y este punto que está aquí, este de aquí es precisamente e a la menos 1. Perdón. Eso que acaba de decir es mentira. Este no es e a la menos 1, sino que, ay, perdón. Este punto de aquí, esto es e a la menos 1. Es decir, en e a menos 1 se encuentra el mínimo. Este punto de aquí es el equivalente a f de e a la menos 1. ¿Sí? Entonces, viendo en la gráfica nos damos cuenta que efectivamente este es el único número crítico y el único valor que es un mínimo relativo. Y que al final pues termina siendo el mínimo absoluto también. Determinación de números críticos de la función f de x igual, bueno, eso que está ahí, 3x a la 4, más 4x al cubo, más 12x al cuadrado, más 10. Pero voy a copiarla. Entonces, y igual. Bueno, no está funcionando la tabla, entonces lo voy a hacer aquí.
y igual 3x a la 4 más 4x cubo menos 2x cuadrado más 10. Bien, y queremos encontrar todos los números críticos. Y los números críticos son los números donde la derivada es igual a 0 o donde la derivada no existe. Eso quiere decir que tenemos que derivar. Entonces, y', derivamos 3x a la 4, 12x al cubo, más 4x al cubo, lo derivo, 12x al cuadrado, menos 12x al cuadrado, menos 24x, más la derivada de 10, 0. Y aquí tenemos, entonces, la derivada. Y los números críticos son los números donde los puntos donde la derivada es igual a 0. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es igualar esto a 0 y ver para qué valores de x la derivada es igual a 0. Entonces tenemos que resolver esta ecuación que está aquí. Entonces para hacer eso, factorizamos. Factor común 12x, x cuadrado, más x, menos 2. ¿Sí? Y factorizamos esto que está aquí también. Entonces, ya ustedes son unos duchos haciendo esto. Ustedes ya saben hacer esto perfectamente. Ya recuperan todo el tiempo perdido del colegio y ya saben factorizar. Ya tienen esto aquí. Y entonces de aquí ya podemos resolver nuestra ecuación y ya podemos encontrar todos los números críticos. Es decir, x igual 0 es un número crítico, x igual a menos 2 es un número crítico y x igual a 1 es otro número crítico. Entonces tiene 3 números críticos y bueno, no hay ningún punto donde la derivada no exista, ¿no? Claramente. Entonces estos son los 3 números críticos de esta función. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Claro? Entonces los números críticos son los números donde la derivada es igual a 0 o donde la derivada no existe. Esta encuentre los números críticos de f de x igual a x más 4 a la 2 tercios. Entonces, tenemos nuestra función y igual x más 4 a la 2 tercios. Entonces, para encontrar los números críticos, tenemos que encontrar los puntos donde la derivada es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que derivar 2 tercios por x más 4 a la 2 tercios menos 1. Ahí tenemos nuestra derivada. Entonces, para encontrar los críticos, veamos para qué puntos eso es igual a 0. Y resolvemos. ¿Sí? Pero entonces, primero, antes de esto, tenemos que ver que esta derivada la puedo escribir como esto es lo mismo que 2 tercios por 1 sobre raíz cúbica de x más 4. Y entonces estamos hablando de puntos críticos. Puntos donde la derivada no existe. ¿Para qué valor esta derivada no existe?
Entonces no existe para el valor en que esto de aquí sea igual a 0. ¿Sí o no? Entonces quiere decir que uno de los puntos de los números críticos a partir de aquí es, uno de los números críticos es x igual a menos 4. ¿Sí? Este es un número crítico. Es un número donde la derivada no existe. Y no existe cuando esto es igual a 0. Y entonces son dos partes. Los números críticos son los números donde la derivada es igual a 0 y donde la derivada no existe. Entonces, x igual a menos 4 es un número donde la derivada no existe. Ahora nos falta calcular para qué números la derivada es igual a 0. Para qué números todo esto de aquí es igual a 0. Y bueno, no es difícil darse cuenta que no hay ningún número para el cual esto sea igual a 0. ¿Sí? Porque esto de acá siempre va a ser algo, entonces no hay manera de que sea igual a 0. Entonces, en este caso, solo hay un punto crítico, un número crítico, y tiene que ver con un número donde la derivada no existe. Bien. Y finalmente, x cuadrado dividido en x menos 1. Entonces, la función y igual a x cuadrado dividido en x menos 1. Entonces, para hallar los números críticos, tenemos que derivar eso. Entonces derivamos eso que está ahí, derivada el de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, por la derivada del de abajo que es 1, dividido el de abajo al cuadrado. Pero lo primero que hacemos es, ¿para qué puntos la derivada no existe? Entonces, ¿para qué punto f' no existe? Entonces, f' no existe para x igual 1. Ahí lo vemos claramente, porque si x es igual a 1, esto de aquí es igual a 0. Y no puedo dividir por 0. Entonces, este es el primer número crítico, x igual 1. Y lo otro que tenemos que ver es para qué puntos f' es igual a 0. La derivada es igual a 0. Entonces tenemos que ver para qué puntos esto que está aquí es igual a 0. Entonces lo igualamos a 0 y resolvemos. Entonces esto de aquí pasa a multiplicar, se va. Y esto lo expandimos. ¿Sí? Nos queda esto. Restamos. Y factorizamos. Y de aquí obtenemos para cuáles valores esto es igual a 0, entonces para x igual 0 y para x igual a 2. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos 3 números críticos. Este y este. X igual 1, x igual 0 y x igual 2. En este caso tenemos puntos donde la derivada no existe y puntos donde la derivada es igual a 0. Entonces cada uno de esos es un número crítico. O sea que en este caso hay 3 números críticos, 1, 2 y 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, en el anterior ejercicio, yo quedé con una duda. ¿Cuál? Cuando derivó
la función. Ahí no lo tiene que derivar por regla de la cadena. Sí, está derivado por regla de la cadena. Lo que pasa es que la derivada interna es 1. Ah, sí, no caí en cuenta. Que como no lo dijo. Ah, bueno, sí. Sí, aquí va por 1. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ya sabemos cómo hallar los números críticos. Hemos hecho ya varios ejercicios. Entonces aquí en este ejercicio, esto es un ejercicio visual con la gráfica. Veamos la solución. Enumere los números críticos en los cuales f' de x es igual a 0. Es decir, ¿cuáles son los números críticos en los cuales la derivada es igual a 0? Alguien que me los diga. ¿Para qué valores la derivada es igual a 0? Hola, hola. ¿En dónde? ¿En dónde? Pues ¿dónde? Pues en esta gráfica que está aquí. La derivada debería ser 0, por ejemplo, en C4, según yo. C4, C4, sí, claro, En C4. C4 fijo, la Y derivada tiene que ser C10, 0. C10, C10 lo pondría en duda porque como está un poquito de curvo, no sé. Ah, bueno, digamos que sí, Ajá, hay C10 un ya error ahí de no. la gráfica. Ya, de C10 ley. también. C3, C3, Exacto, C3 también, sí. no sé C3. qué más. pico. ¿Qué otro punto de la derivada es igual a 0? Les está faltando 1 C1, ¿qué? en C1, exacto. Hola, Fíjense tío, que también la aquí hago como también. diagonal. O sea, cada vez que vean como una S, digamos, aparece ahí probablemente una derivada igual a 0. Fíjense, estoy marcando las pendientes estoy marcando las rectas tangentes. Y fíjense que ahí están las Entonces, rectas en tangentes. C8, profesor, mire C8. Ah, en C8 sí sí no. Ok. En C8 lo que va a pasar es otra cosa. Ahorita lo vamos a ver. Ese fue como el punto que usted me explicó ahorita, que está sobre toda la X. Ajá. Entonces fíjense, ahí están en verde todos los puntos donde la derivada es igual a 0. ¿Sí? Profe, debería colocar unos colores. No más se ve. diferentes. No, para las personas que tenemos dificultades con los colores, entonces. Ah, jue madre, ¿en serio? Sí, el verde, el rojo, los amarillos. Miércoles. ¿Sí me entiende? El azul sí. Sí, hago yo. O sea, sí pone colores diferentes, sí. Pero va a poner esos dos que son igualitos. La gráfica y esos colores son igualitos. Aquí usted ve estos dos igualitos, Claro, no son igualitos. el, Daltónico. el verde y el gris. O sea, Hay color, el huevo pelado. ¿El verde y el gris los ve iguales? profe, la verdad es que yo soy igual. Por eso le estoy diciendo que pusiera otros colores ya, porque me confundo después. A ver, vea, yo no- O si quiere ponga los que vienen ahora de otros colores ya. pero este sí, aquí, si marco esto sí lo ve. Ahora sí se ve un poco más distinto. O sea, lo veo Ah, más bueno. clarito. Bueno, entonces los números críticos, estos los estoy marcando en rojo los puntos donde la derivada es igual a 0. Y estoy dibujando aquí Faltó C1. la recta tangente, las estoy dibujando aquí para que se Profe, vea no que crees son. competencia. Hay varios que son como yo. No, sí, normal. Pero no es daltónico, sí. Sí. Sí, pues Ya, ya, ya me yo no hicieron los sabía que exámenes. no se veía, que no veía la diferencia entre el gris y el verde. Sí, porque son parecidos. Bueno, Son más parecidos. ¿este lo ve? Claro, sí, ese sí lo veo. Ah, bueno, listo. Bien, entonces, en rojo he marcado los números críticos en los cuales
la derivada es igual a 0. Ahora, en este azul, vamos a marcar los números críticos en los cuales la derivada no está definida o no existe. Entonces, En ¿cuáles C7. serían? C7, Ahí sí sería C7, C5, C2, C5, C2, C9. C9, Profe, el C6 está como, no sé. C6 también. Todo lo que vea pico Ah, es bueno, que no C6. está definida. Ya, yo creo que. Bueno, ¿y qué es lo que está pasando con C8? Que no lo marcamos en ninguno de los dos. ¿Qué creen que pasa con el C8? ¿La derivada es igual a 0? Profe, no tiene derivada y, o sea, no es un pico. ¿Aquí en C8? ¿Aquí? Ah, no. Una Estamos derivada hablando de normal, este punto aquí. una Ah, pendiente. bien. Estaba viendo RC7. Mm. Fíjese que aquí la derivada no es 0. Fijo no es 0, ¿sí o no? Porque fíjense que la tangente no es una raya así horizontal, nunca en la vida, ¿no? Pero ¿qué pasa con la tangente? Es una recta vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que en C8 la derivada tampoco existe. ¿Sí? Ok. Bien. Entonces ahora ya tenemos todos los puntos. Ahora viene el C. Distinga entre los extremos absolutos y los extremos absolutos de un punto frontera. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los extremos absolutos de esta función? A y B. No, los extremos absolutos se quiere decir cuál es el máximo absoluto y cuál es el mínimo absoluto. ¿Cuál es el mínimo absoluto? Pues, o sea, supuestamente Puede ser, C7. C7, ¿no sería puede ser C7? el mínimo absoluto. Claro, el mínimo absoluto es el que está más abajo. Y C5, pues el máximo absoluto. Digo yo. C5, este de aquí, ¿sería el máximo absoluto? Pero allá en B no sería máximo absoluto. Claro, el máximo absoluto realmente es en B. ¿Sí? No me había percatado. Bien. Entonces el máximo absoluto sería C7. Perdón, el mínimo absoluto sería C7 y el máximo absoluto sería B. ¿Sí? Y entonces ahí tendríamos esto que está acá. Y ahora distinga entre los máximos relativos y los mínimos relativos. Hey, profe, y los extremos frontera. Bueno, los extremos frontera ya es A y B. Ah, ok, Claro. sí. No hay lío. Los dos bordes de la izquierda y la derecha. Ahora me puso a pensar, ¿este lo ve? Ponga el amarillo, mamá. Ese sí lo ve. Sí. Ah, listo. Entonces, máximos relativos. ¿Cuáles serían los máximos relativos aquí en esta gráfica? C5. Puede ser, ¿no? Máximo es C5 es un máximo relativo a la pantalla. C3. C3 también. C3. A sería, no. A no, ¿verdad? C9. No, no. C9. C9. C6. C6 es un máximo relativo. Creo que no. Wow. Según yo. No. Creo que no. Fíjense que si uno hiciera una bolita aquí, no sería el máximo de ningún de esos puntos de ahí, ¿sí? ¿Sí lo ve? Sí. O sea, profe, ¿cómo así una bolita? Voy a dibujar una bolita, a ver de qué. Así. No vas a hacer nada con témpera, estás atrasadísimo. Mire, si en ese cuadrito que está ahí, Todavía con la... C6 es un máximo. Cierra el micrófono.
Por favor, sí, aquí, el que tiene ya los niños. Ey, fruto, Ya. ¿Ven el cuadrito que puse ahí? En este cuadrito de aquí, C6 no es el máximo ni el mínimo ahí en ese cuadrito. Esa es una manera de darnos cuenta si es un máximo o un mínimo. Debería ser el máximo en ese cuadrito y no lo es. O el mínimo. Entonces, ahí C6 no es ni máximo ni mínimo. ¿Bien? ¿Sí es claro? sí, sí. Bien. Entonces, ahora dibujemos los mínimos absolutos. Los mínimos relativos, perdón. Entonces, mínimos relativos. ¿Cuáles serían los mínimos relativos? De izquierda a derecha C2. Entonces sería el C2, voy a pintarle aquí con un cuadrito. El C2, C4. el C4, sí, C4. C10. C7. Y C10 No, y C7 también. O sea, es relativo, lo que pasa es que también es el absoluto. porque también es el mínimo. Sí, o sea, entonces aquí los tenemos con cuadrito, los mínimos, y con X, los máximos. ¿Sí? Y ahí ya hemos marcado todo lo que tenemos que marcar. Entonces, Profe, entonces, o sea, C1 que C1 no es nada, es un número crítico nomás. ¿Sí? ok. En este caso, C1 solamente es un número crítico, no es ni un máximo, ni un mínimo, ni una frontera. Profe, ¿puede volver a explicar C6? C6, entonces, listo. ¿Ya quedó claro el resto? Sí, sí. Voy a borrar todo esto porque es que ahí confunde. Para poder explicar. Entonces aquí está C6. Bueno, no puedo hacer más zoom que eso. C6 está aquí. Bien. Entonces, si yo hiciera una bolita aquí, ¿qué pasa con C6? C6, si fuera un máximo o un mínimo relativo, tendría que ser el máximo de esa bolita, pero no lo es. ¿Sí? Entonces, por eso C6 no es ni máximo ni mínimo relativo. ¿Sí es claro? Sí, ya. Entonces, pensándolo como en montaña, si usted llega a un pico, a una montaña, y esa es como la cima de alguna montañita, pues entonces sí. Pero si no es la cima de ninguna montañita, sino es simplemente un lugar ahí, un planito ahí para después seguir subiendo, entonces no es un máximo ni un mínimo. ¿Sí? Este caso de aquí, esto es un piquito ahí, un planito donde se puede sentar a tomarse una gaseosa, pero igual tiene que seguir subiendo. Profe, o sea que para ser máximo o mínimo tiene que tener por lo menos los dos faldones de la montaña para el mismo sentido, para arriba o para abajo. Exactamente, sí. Fíjese que aquí, por ejemplo, en C9, es un pico, pero los otros bajan, ¿sí? Aquí, esto es un bajo, y por la izquierda sube y por la derecha también sube, ¿sí? Entonces, eso Profe, es lo que hay que... o sea que ¿Sí? C6 es un punto crítico, pero no es ni un máximo ni un mínimo. Exacto. Ah, ok. C6 no es nada, es solo un punto crítico. Bien. Entonces, con eso, digamos que hasta ahí quiero que quede hoy, que esto quede clarísimo, que entiendan lo que es un punto crítico y la diferencia que hay entre un punto crítico, un máximo absoluto, un mínimo absoluto, un máximo relativo y un mínimo relativo. Entonces yo les invito a que, ya que vamos a dejar hasta ahí, que el tiempo que les queda, vuelvan a llenar esta grafiquita de aquí, ustedes mismos, para que lo tengan más claro. Se las voy a mandar
por el WhatsApp para que ustedes mismos lo llenen y bueno, y que lo hagan bien. Yo voy a montar esta diapositiva no las he montado, pero las voy a montar ahorita. Y bueno, entonces con esto comenzamos la cuarta y última unidad. Y hasta aquí. Entonces nos vemos el jueves. ¿Listo? Sí, profe, tengo una pregunta. Pregunte. Yo sé que ya salimos de un parcial, pero el próximo va a ser sobre esto. Claro, ya comenzamos. Hoy todo lo que empezamos hoy es lo que entra en el último parcial. Ah, bien, que yo pensaba que era de, o sea, bueno, no, nada, todo bien, profe. Obviamente desde que nacen hasta el día antes del parcial, todo eso va a entrar. Desde que nacieron hasta el día antes del parcial. Listo. Bueno. Estamos ahí. Se me perdió. Bueno, entonces con eso terminamos. Voy a dejar de grabar.